El saludo para todas las personas que desde este momento, 7 de la noche, comienzan a sintonizar Hombres sin Excusas. El abrazo cordial, un abrazo de verdad a la distancia a cada persona que se encuentra en este momento sintonizando Hombres sin Excusas. Y esta es una gran oportunidad que tenemos todos nosotros de unirnos en torno a un programa, un tema exclusivo para hombres. En este momento comenzamos este espacio gracias a todas aquellas personas que en este momento ya nos están escribiendo en el 322-729-1386. Es la oportunidad que ustedes tienen de contactarse con nosotros y de contarnos, bueno, cuáles son sus expectativas. Hoy vamos a tratar un tema espectacular. Antes del tema, les quiero decir que estamos a través del canal de YouTube. Nos encontramos también en la página de Facebook, transmitiendo en vivo y en directo, pero también a través de los 11:30 AM. En vivo y en directo, 1130 Fuego AM. Ustedes pueden también, si lo desean hacer, incluir a la página de nuestra emisora como una de sus páginas favoritas en www.fuegoam.com.co, y allí descargan nuestra aplicación. Esa aplicación es completamente gratuita y nos va a poder escuchar con el sonido digital que nos caracteriza. Pues bien, comenzamos esta noche este espacio. Juan Manuel Serrano está con ustedes acompañándolos. Muchas gracias por sintonizarnos y hoy vamos a estar hablando de un tema fascinante: cómo enfrenta el hombre las pérdidas. Un tema bien especial, un tema sobre todo que hace parte de la actualidad, porque ¿quién no ha tenido pérdidas? ¿Quién no ha tenido algún tipo de pérdida? Seguramente pérdidas de su salud, pérdidas de trabajo, pérdidas a nivel familiar, pérdidas en cualquier situación. Pues hoy estoy acompañado de un psicólogo que el día de hoy nos va a traer una muy buena apreciación con respecto al tema de las pérdidas y del duelo. Estamos con Mauricio Cadena Rodríguez. Él es profesional en psicología, magíster en neuromanagement, psicoterapeuta en intervención individual de pareja, familiar y de grupo, y además tiene experiencia y conocimiento como asesor y consultor en desarrollo del talento humano. Es speaker y capacitador a través de talleres experienciales indoor y outdoor training. Pues saludamos a Mauricio, que está con nosotros a esta hora de la noche. Mauricio, un saludo, buenas noches, bienvenido a Hombres sin Excusas. Muy buena noche para ti, Juan Manuel, para todos quienes nos escuchan. Pues encantado aquí de compartir este espacio que nos va a reunir. Vamos a desarrollar todo este tema y pues aún así vamos a quedar muy cortos. La noche está fría, pero sobre todo pues un cálido saludo para cada uno de ustedes. Bien, planteemos entonces el tema del día. Hoy cada una de las personas que de pronto están escuchando se preguntarán: ¿por qué tratan un tema de pérdidas? O sea, ¿cuál fue la inspiración? ¿Por qué motivo están hablando hoy de pérdidas? Pues bien, seguramente usted habrá visto la noticia que por estos momentos es noticia de moda, y es la noticia de cómo esta jovencita de 23 años llamada Paula Munevar perdió su vida hace poco. Realmente ayer fue un tema donde se conoció su fallecimiento en las instalaciones de uno de los campus de la Universidad Javeriana. Una joven que aparentemente tenía todo por delante, una carrera, unos sueños, expectativas, pero ahí es en donde nos damos cuenta de cómo una persona que puede tener aparentemente todo, por dentro tenía un gran vacío. Ya había perdido sus ganas de vivir. De hecho, la cantidad de textos y de mensajes que escribió demuestran un gran vacío. Y pues hoy vamos a estar tocando un tema basado en el libro de Mateo, en el capítulo 14, versículo 13 y 14, donde dice: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. ¿De qué se trata esto? Se trata de una situación en donde Jesús se entera de una noticia bien trágica, una noticia que de pronto en este momento usted puede haber recibido, o la semana anterior, o de repente una noticia a nivel familiar, a nivel personal, de cualquier índole. ¿Cuál fue la respuesta o la reacción que Jesús tuvo? La Biblia dice que en cuanto él escuchó esa noticia, salió a una barca porque quería estar solo.
Y de hecho yo pienso que cuando se recibe un tipo de noticias, Mauricio, para hacerle la introducción a este tema, la mayoría de las personas quieren estar a solas porque tal vez una noticia lo pone a uno tan en shock que seguramente si llega el momento en el que yo recibo una noticia, yo no sé cómo voy a reaccionar y tal vez la persona quiere estar a solas. ¿Es normal el estar o el querer estar a solas cuando se recibe una noticia de cualquier índole que tiene como finalidad un trauma? Es fuerte sentir una noticia de esas, es decir, por lo general tenemos como una forma de vivir donde preveemos lo que vamos a hacer en el día a día, nos movemos bajo una agenda, bajo unas proyecciones que vamos a hacer la siguiente semana y demás. Sucede que este tipo de noticias, Juan Manuel, como tú lo mencionas, son inesperadas, son inciertas y ante todo lo que dejan es una gran incertidumbre del momento. Luego entonces la primera o una de las primeras reacciones es para consigo mismo. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Cómo afronto esto? ¿Será que es cierto? ¿Será que no? Y ahí empezamos a hablar un poco, pues que ya vamos a desarrollar ese tema sobre las etapas que se empiezan a vivir, porque esto se mueve en diferentes etapas. Pero ante todo, sí, una de las reacciones más naturales es el ensimismamiento, el qué me está pasando, y por esa resistencia frente a esa noticia respecto y versus a una realidad. Claro. ¿Ves? Entonces espérate porque, digamos, si estamos hablando por fallecimiento de una persona, ayer hablé con él, con ella, hoy no está, me resisto a eso. ¿Ves? Entonces empieza como un nivel de confrontación, por decirlo de alguna manera, con su propia realidad. Pues bien, ustedes me preguntarán, ¿y cuál fue la noticia que Jesús recibió para querer estar a solas? Pues el capítulo 14 comienza diciendo muerte de Juan el Bautista, y es una noticia de un pariente, de su primo, un hombre que había compartido con él toda la vida y que de un momento a otro se entera de su trágica muerte por decapitación. Y ahí en ese momento, pues independientemente de la forma como fue ejecutado, independientemente de la manera de haber estado o no estado con él mucho tiempo o de haber sido muy cercanos, independientemente de eso, se trata de una noticia. Y son noticias que de pronto algún oyente que en este momento nos está escuchando dice, oiga, y ustedes precisamente hablando de eso, hoy 7 de la noche y esta mañana me notificaron que me despiden. Acabo de perder mi trabajo. O de pronto alguien dice, mire, me acaban de notificar que a partir de la próxima semana me toca desalojar el lugar donde yo vivo. O alguien puede decir, fui al médico porque me estaba dando un dolorcito por acá o en algún lugar y me detectan un cáncer. Creo que muchas veces ese tipo de noticias que llegan en un momento dado sin ni siquiera imaginárnoslo, Mauricio, nos llegan a desestabilizar y creo que esa es una de las características de nosotros, que a veces no sabemos cómo reaccionar ante una noticia de cualquier índole que sea fuerte. Aquí sobre todo, y lo vamos a estar hablando en el transcurso del programa, se trata de las emociones. ¿Sí? Las emociones, cómo reacciono frente a lo que siento y cómo sobre todo tratar de identificar qué es lo que realmente siento, ¿ves? Claro, vamos a estar también hablando sobre tipo de pérdidas, ¿ves? Esos tipos, y por supuesto yo creo que aquí la palabra clave que va a ser transversal en todo lo que vamos a estar desarrollando para quienes nos escuchan y nos ven es el duelo, va a ser como la palabra clave a desarrollar y a eso es lo que tenemos que apuntarle, el duelo, específicamente pues para todos aquellos hombres que nos escuchan es que cómo se maneja el tipo del duelo siendo hombre, qué pasa, si hay diferencias, hay puntos en común con respecto a la población femenina, qué pasa ahí. Claro, hablemos entonces inicialmente de qué son las pérdidas. Las pérdidas es una situación en la que se deja de poseer algo que se tenía por una circunstancia, y este término puede ser utilizado en diversos ámbitos. En el caso de la economía se refiere en general a la reducción del patrimonio del individuo, una empresa, pero claro, hay diferentes tipos de pérdidas. Mauricio, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo se asume una pérdida? Me gusta como tú lo hablas desde la definición de lo que es perder. Y aquí empezamos a hablar desde la interpretación muy subjetiva, y es que esta situación, esta persona me pertenecía, era mío, y todo aquello por lo cual como que consideramos tener, una vez que ya no se tiene, genera un sufrimiento. Sabemos que pues una de las causas del sufrimiento es el buscar retener, esa percepción de pertenencia. Luego entonces el saber, o por lo menos considerar que ya no se tiene,
hay como un desarraigo, me quitaron esa circunstancia, esa situación. Pues entonces, lo primero a tener en consideración es que para hablar del duelo es saber que hay diferentes tipos de duelo. Quiere decir, Juan Manuel, hay diferentes tipos de pérdidas. Claro, en ese tipo de pérdidas se catalogan, según lo que yo estuve investigando, porque aunque no soy experto en los términos como tal, sí he tenido grandes pérdidas. Y de hecho, cuando estaba leyendo me di cuenta de que efectivamente clasifico en algunas, no en todas, pero por ejemplo, duelo por fallecimiento. Bueno, si quieres las puedes ir mencionando y vamos hablando de cada una de ellas, de lo que encontraste. Estaremos profundizando eso, claro, en el transcurso del programa, pero hoy solamente vamos a mencionarlas, que fue algunas de las que investigué. Entonces comencemos en ese duelo por fallecimiento. Bien, entonces hablar de esa pérdida, ese duelo. Pero aquí hago un paréntesis para todos quienes nos lleguen a ver y escuchar. Mira, se habla del duelo. Y lo primero es remitirnos a esa palabra. ¿Por qué esa palabra? Pues automáticamente el duelo va asociado al dolor. Y por supuesto que hay un dolor. Y aquí quitamos las categorías de que si es bueno o malo. Es algo natural, claro, el sentir ese dolor. Claro. Entonces, hablar de ese duelo por fallecimiento quiere decir que compartía con una persona, familiar, vecino, amigo, compañero de trabajo, de estudio. Y aquí se empieza a mirar ese el nivel de interacción y el tipo de relación que llevaba con esa persona. ¿Qué tan allegado? De pronto esta persona era confidente en mí frente a algunos aspectos. De repente tuvimos algún tipo de diferencia y a partir de esa diferencia nos distanciamos y se quebrantó esa relación. Y ojo con esto, ¿qué pasa con el tema de pérdida por fallecimiento? Que muchas veces asumimos que esa persona siempre va a estar ahí. Aquí menciono algo coloquial, Juan Manuel, y es que hay un dicho muy popular acá en Colombia y es: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo no creo que sea tan así. Yo lo que considero es que sí sabemos lo que tenemos, solo que consideramos que esa persona, esa situación o esa circunstancia siempre va a estar ahí. Claro. ¿Esto por qué lo menciono? Porque entonces tenemos diferencias con alguien. Ay, algún día le pediré disculpas. Para reconciliar, para el perdón, ya el tiempo vendrá más adelante. Y ahí nos vamos quedando, y el tiempo va pasando. Sucede que cuando hay una pérdida por fallecimiento, una de las primeras reacciones de dolor es eso. Oye, yo tuve la oportunidad de acercarme, de ofrecer disculpas, de pronto un perdón, de pronto buscar sanar esas heridas que generan, y nunca lo hice. Ahora él o ella ya no está. Y ahí empieza a marcar lo que es ese duelo por fallecimiento, por pérdida de una persona. Claro. Bien, ¿por qué digo que clasifico? Porque hace prácticamente 6 años perdí a mi papá. Y fue una situación a la cual tuve que enfrentarme, y ahí es en donde me doy cuenta efectivamente que uno también puede haber perdido un papá, una mamá, un bebé, alguien perdió a su esposa, en fin. Esas son cosas que vamos a estar tratando más adelante. Otra clase de pérdida, otra clase de duelo, el duelo sentimental o relacional, Mauricio. Claro, por supuesto, y aplicamos al mismo dicho que habíamos mencionado ahorita, ¿cierto? Él o ella siempre va a estar ahí conmigo. Sí, esa relación siempre va a estar ahí. Va a estar contigo vamos toda a estar, la vida. Exacto, estamos mal, pero pues, no sé, esperemos que llegue el Día del Amor y la Amistad, que llegue Navidad, que llegue algún evento por medio del cual le regale un presente y volvemos a estar bien. Sucede que lo que no se trabaja se va deteriorando, lo que no se actualiza se tiende a llenar como de moho, de óxido, ¿ves? Temas, palabras que no se abordan directamente, y ojo con esto, hombres, porque pues no puedo generalizar, pero ahí caemos muchos, ¿sí? Por condiciones que ya iremos hablando de género. No hablamos, no abordamos. Ay, dije así ya después, sí. Ella ya me volvió a sonreír, pues entonces ya quiere decir que ya está bien. Claro. Le entregué un regalo, le di un presente, ya lo aceptó bien. Ok, listo, pasemos la página y todo siguió bien. Claro. Sucede que lo que no se aborda va quedando, va acumulando. Y esto va generando algo que se llama un efecto residual. Va acumulando. Y cuando de repente la relación se acaba, no se da de un momento a otro. Mira, Juan Manuel, te hablo un poco, digamos, desde mi enfoque. Soy psicoterapeuta y cuando trabajo con parejas, con familia, muchas veces lo que me dicen es: doctor, hablo desde el género masculino, doctor, por favor, ayúdeme a que ella vuelva conmigo. No es tan así. Claro. Porque esto ya no depende ni del terapeuta, del psicólogo, ¿ves? Ni de tu consultor espiritual. Uno tiene que asumir la responsabilidad
y aquí hay una invitación, es no esperemos a la pérdida de una relación para asumir responsabilidades propias. Es desde ya, hoy mismo. Claro, claro. O sea, es empezar a construir, porque muchas veces queremos arreglar el tema y pongo un ejemplo de repente de algo que viene a mi mente, es aquellas personas que saben que su esposa va a llegar o que cuando llegue va a estar enojada, entonces dice, ay, yo más bien compro un pollo y llego con el pollo y ahí está el pollo para calmar la fiera. O no llego. Y eso, Mauricio, lamentablemente es el hacer cosas para que las situaciones se mejoren, pero de fondo no hay ningún tipo de arreglo. Claro, por supuesto, no hay nada. O sea, yo soy muy de dichos, porque digo que ahí detrás de esto hay mucha sabiduría popular. Y es sabiduría, y es al mal paso hay que darle prisa. Claro. Temas incómodos, vamos, es incómodo, pero afrontarlo, abordarlo, hablarlo, por incómodo que llegue a ser. Claro. Porque esto de alguna manera nos permite como reorganizar lo que estamos jugando. Claro. Porque digo que clasifico también en este, ya van de 2, voy 2. Duelo por temas sentimentales. Yo conocí de Jesús a través de un duelo por una situación que me pasó a nivel emocional, y efectivamente en ese entonces tenía un carácter muy depresivo y me ensimismaba, me enconchaba mucho en mí y no hablaba las cosas, me quedaba callado, como tal vez la mayoría de los hombres que cuando tienen un problema prefieren no hablarlo. Otros se desembocan porque yo tengo un problema, entonces me voy hacia las drogas, me voy hacia el alcohol, me meto en más vicios y busco la manera de que eso se convierta como en un escapismo, pero me doy cuenta que efectivamente en mi corazón continúa habiendo el vacío, entonces clasifico, ahí van 2 de 2. La siguiente, Mauricio, duelo por pérdida de capacidades. En este caso, ¿te refieres a enfermedad? En una enfermedad, sí. En una enfermedad. Es muy fuerte. ¿Capacidades físicas o mentales? O mentales, claro. Y es lo que se habla dentro del concepto como duelo por enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Sí, efectivamente, vuelvo y digo, todos lo atribuimos, todos decimos, todo se da por hecho. Comparto en este momento una pequeña anécdota de mi vida. 2008, septiembre, tuve un accidente. Fue repentino, estaba bien. Y en este accidente, de un momento a otro no pude respirar más. No podía respirar. Y en medio de los episodios de conciencia e inconsciencia, mi primer pensamiento es, ¿cómo es que se respira? Oye, ¿cómo es eso? Claro. Si bien es un acto autónomo, ¿sí? Uh-huh. Del cuerpo. No lo enseñan. Sí, no es consciente. Es decir, uh-huh. uno no se prepara para eso, es algo autónomo del organismo. Vino en mí por primera vez ese pensamiento de reflexión de, venga, se me está yendo el aire, la vida se me va en cada hilo de aliento que tengo en este instante. Uh-huh. Y no podía hablar, no podía comunicarle a quienes me asistían en ese instante. Y es lo que más me afanaba, era la respiración, el aire. Y yo sentía como mi vida se iba, se estaba yendo en ese instante. Y trataba de pensar, y tomo aire, y yo decía, ok, tomo aire en la boca, lo trago, ¿y cómo va el proceso de ahí en adelante? Sucede que aparece en ese instante como un episodio, algo que sería como más parecido como una epifanía, y es una revelación frente a la conciencia de la respiración, frente al aire que continuamente fluye a través de nosotros, pero pocas veces somos agradecidos. Llega la ambulancia, además, y pues vienen todas las preguntas de rigor para mirar como el nivel de conciencia, el día, edad, dónde está, cuántos dedos, en fin. Pero lo que yo le decía a los paramédicos en ese momento es, ¿puedo respirar? En este momento, para quienes nos escuchan, es ¿cuántas veces hemos hecho un alto en nuestra vida para decir, oiga, ¿cómo estoy respirando? Sí. Empezando de cómo está mi postura en este momento, claro. ¿Qué tan consciente soy de mi cuerpo? Claro. ¿Ves? Y entonces, cuando esas facultades que damos por obvias, por normales, hablando de nuestro cuerpo, no están o empiezan a debilitarse, empiezan a fallar, es cuando decimos, lo tuve. Claro. Los adultos mayores siempre han dicho a las generaciones nuevas es valoren la salud, porque ahí hay una gran riqueza. Muchas veces, y vuelvo y digo, tenemos la salud, tenemos unas condiciones, pero nos quejamos de otros asuntos. Lastimosamente, cuando nuestra salud empieza a fallar por descuido muchas veces, o bueno, puede ser también un accidente, es cuando empezamos a ser conscientes de ello. Entonces, una invitación es desde ya empezar a trabajar en un reconocimiento, sobre todo agradecimiento por lo que se tiene. Claro, tremendo. Bueno, no, ahí también clasifico, Mauricio, ahí entre nos le cuento, yo soy trasplantado de riñón.
Yo perdí mis riñones hace 10 años, en el 2012, casi 11 años. Perdí mi riñón, entré a una unidad de cuidados intensivos, me hicieron 350 diálisis. Y dentro de esa pérdida de las facultades del riñón hubo una gran cantidad de enfermedades paralelas, así que entiendo lo que significa ser una persona que un día perdió su salud y que el día de hoy, gracias a un riñón que me donó mi hermano, entiendo lo que es el haber vuelto a tener la expectativa de vida, y creo que eso es como una de las características que de repente vamos a seguir tratando, y que hoy en el tema de las pérdidas puedo decir, bueno, ahí van 3 de 3. Esperemos a ver si la cuarta habla sobre las pérdidas evolutivas. No, hay también, obviamente, pérdidas evolutivas, temas de la edad, ¿no? Claro. Es que es un tema muy... Ahí clasificamos todos, porque acá hay un tema muy interesante que eso nos dará para hablarlo por allá en otros programas, sí. Y es hablar del ciclo evolutivo. Exacto. Ciclo evolutivo. Por lo general hablamos de población infanto-juvenil, niños, niñas. Sí. Ay, todo es lo mismo. Sí, todos los niños, niñas, ponemos rangos de edad, decir lo mismo. Sucede que en este caso, pensemos incluso en nosotros mismos. Sí. No éramos los mismos cuando teníamos 3 a cuando tuvimos 5 años. Porque hay unos cambios, hay un cambio evolutivo, y eso es normal. Claro. Luego entonces nuestros intereses, motivaciones a cuando teníamos 15 años fueron muy diferentes. Claro. Cuando tuvimos 18, 20, va cambiando. Y muchas veces este duelo es muy especial, habla del ciclo evolutivo, de la etapa, de las etapas de la vida, es porque en ocasiones nos aferramos. Nos aferramos a una etapa de nuestra vida. Y quiero seguir siendo así por siempre. Joven por siempre. Joven por siempre. Sí. Y esto es cierto. Por ejemplo, tengo algunos consultantes, he tenido la oportunidad de trabajar literalmente adolescentes tardíos, personas de 40 y tantos de años, pero viven su vida propia como un adolescente. ¿Ves? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Claro. Suelta etapas de tu vida, claro, y agárrate a las nuevas. ¿Ves? Y aquí sobre todo, vuelvo y hablo un poco de la percepción, pero yo fui tan feliz en ese momento, claro, en ese trabajo yo era tan feliz, en esa circunstancia, ya suéltalo, vamos a pasar la página y avancemos, que eso es un reto, ¿no? Claro. El siguiente es, bueno, ahí también clasificó, obviamente uno ya va creciendo, y en la medida que va creciendo, todos. Pues sí, o sea, tenemos que acostumbrarnos o amoldarnos o adaptarnos a la edad que tenemos y al contexto en el que nos encontramos. Contexto, sí señor, muy cierto, el contexto, es muy cierto. Así es. El otro, duelo por pérdidas de empleo. Es muy duro porque dentro de las dinámicas, digamos, de ser adulto, autónomo, de generar responsabilidades, venimos sobre todo en unas tradiciones, y ojo, acá esto pesa de manera muy especial, no puedo decir más o menos, sino pesa de unas características especiales para los hombres. Y pesa algo generacional. Sí. Ubícate en un buen trabajo, simplemente dedícate a hacer caso, ser responsable en lo tuyo, y mantén ese trabajo, porque a partir de ahí generas bienestar para tu familia, para tu entorno, para tu presente. Puedes aspirar a algunas cosas, y sobre todo para tu futuro. Si quieres garantizar vida para ti, para tu entorno, mantén tu trabajo, tu estabilidad laboral. Vuelvo y digo, esto es un tema generacional y pesa mucho en tema de género. Claro. ¿Ves? Ok, recorte personal, desacuerdos, diferencias, se liquidó la empresa, no importa el motivo, tu trabajo llegó hasta hoy. Y es algo con lo que pocas veces hemos afrontado. Y cuando he trabajado, digamos, con hombres y me dicen, no, lo mejor es mi trabajo, lo primero que yo les digo, ¿y qué pasaría si te quedas sin trabajo? Claro. Uy, no, doctor, no me diga eso. No. Ni lo pienso, o sea, eso es impensable. Exacto. No, pero ¿qué pasaría? Exacto. Cuando afrontamos una situación de esas, de alguna manera, es como si la brújula de la vida se perdiera. Claro. ¿Ves? Y esto tiene que llevar, y aquí también aplica las etapas o fases del duelo, que ya las hablaremos, porque aquí también tenemos que hacer un reajuste en nuestra vida. Claro. No, Mauricio, esto me pone a mí a pensar, cuando yo perdí mi empleo, mayo del 2020, plena pandemia, me pasaron la carta de renuncia, en un lugar donde venía trabajando más de 20 años, y me pasan la carta de renuncia, y durante los meses siguientes, yo me resistía a firmar esa carta. No lo aceptaba. Yo decía, digamos que dentro de la cantidad de cosas, mi esposa es abogada, tengo también dentro del equipo de personas que trabajan con nosotros varios abogados, entonces un día los citamos en nuestro apartamento y había un pool de abogados en mi mesa de comedor, y
nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué hacemos con esta situación que me está pasando? Y resulta que salió una especie de salvavidas. Ese salvavidas se llamaba estabilidad laboral reforzada, que es un fuero. Cuando yo entendí lo que significaba ese fuero, yo dije, de aquí me agarro. Aquí no me pueden sacar porque yo tengo un fuero. Y ese fuero es prácticamente como una especie de figura a través de la cual yo puedo pelear mi despido y a mí no me pueden sacar. Entonces yo empecé a reaccionar desde marzo hasta septiembre, remando para sacar por delante ese fuero diciendo, tengo la condición física, no me pueden sacar de mi empleo. En este momento soy una persona trasplantada de riñón, tengo una condición, en fin, una cantidad de cosas empecé a sacar hasta cuando el 7 de septiembre del año 2020 me liquidaron. Y en ese momento empieza mi duelo por pérdida de empleo. Fue un tiempo bien especial porque estábamos en plena pandemia. Yo tenía necesidad de tener mi salud porque obviamente soy paciente trasplantado y pues necesito un esquema de salud especial para mi condición. Pero una gran cantidad de cosas, entonces sé de lo que les estoy hablando. Pero hablemos del otro. Duelo por pérdidas materiales. Va muy ligada a los dos anteriores, ¿no? Claro. Y generamos aquí lo que se conoce la famosa zona de confort. Exacto. Muchas veces... Ojo con esto, la zona de confort no necesariamente es confortable, ¿ves? Ya que estás mencionando algo material, imaginémonos, una sillita. Es nuestra butaquita, la sillita ahí que hemos tenido. Sí, exacto. Mi lugar. Entonces de pronto alguien dice, oye, esa silla no es tan cómoda, ¿por qué no te sientas en otro sitio? No, porque no. Es que ya tiene mi forma. Es que tiene mi forma y quiero quedarme acá Sí. porque sí, ella y yo somos uno solo, hacemos una simbiosis. Ya nos conocemos. Pero no estás tan cómodo, pero pues no, pero aquí sigo. Uh-huh. Muchas veces nos arraigamos, buscamos esa pertenencia, lo que tú decías, ¿no? Perdí eso que era mío, las cosas materiales. Uh-huh. Duele, por supuesto. Yo no estoy diciendo que sea malo, entonces tenemos, se me perdió algo, pues no importa. No, ¿ves? Las cosas materiales las hemos trabajado, han sido obsequios. Sobre todo le imprimimos un grado de simbolismo a ello, ¿ves? Pero es poder entender que ese simbolismo trasciende y va más allá de lo que se tiene en el instante. Un ejemplo, tengo mi argolla de matrimonio y soy feliz con ella y me gusta y vi el diseño y si se me perdiera, para mí sería un dolor muy grande. Pero saber que esto simboliza algo que va más allá de lo material. Claro. Entonces la invitación es en este momento, piensa ya con lo que tienes en este instante, ¿sí? En este momento de la noche, ¿qué es lo que tienes en tu bolsillo que te daría, o tienes en tus prendas de vestir, en tu casa, lo que tengas ahí a la mano, que te daría un dolor terrible si lo pierdes? ¿Y qué pasaría? ¿Dejarías de ser tú por ese hecho de que ese aspecto material se te pierde y ya desde mañana no lo vas a tener? Claro, tremendo. Imagínese una persona que a esta hora de la noche nos dice la esposa, no, es que él parece como si ese carro fuera su ídolo. Es que ese carro lo lava, lo limpia, llegamos a las reuniones y mejor dicho, hasta me dice a mí que me suba en medias porque no me puedo subir al carro si no lo ensucio. Ese es solo un ejemplo, pero hay personas que pueden tener un ídolo de cualquier cosa, de un vestido. Es más, se me ocurre en este momento alguien que tiene unos zapatos viejos, esos zapatos que son mejor dicho, los de generaciones. Y donde la esposa se los llegue a botar, mejor dicho, este hombre entra en un duelo. Y de hecho, Mauricio, ese tipo de duelos con cosas que son materiales que están aferradas a uno, difícilmente la persona lo suelta porque siente que si no tiene, no hay aceptación, no tiene como una especie de seguridad. No sé hasta dónde puede llegar el aferrarse a algo que es difícil que suelte. Mira, Juan Manuel, que esto que tú mencionas, y esto, mi reflexión va a que aplica a todos los tipos de duelo de los que estamos hablando, a todos, ¿sí? Muchas veces hay una resistencia interna a elaborar un duelo. ¿Sabes por qué? Porque a veces algunas personas consideran que si elaboro el duelo, olvido. Si elaboro el duelo, olvido mi trabajo, olvido mi pasado, olvido esa persona que ya no está conmigo, todo lo que hemos hablado y lo que vamos a seguir hablando. Entonces a veces hay como una resistencia al duelo, porque duele y duele olvidar. Entonces esto puede llevar incluso a escenarios patológicos. ¿En qué aspecto? En que muchas veces, con gran esfuerzo, con mucho ahorro, solo tú sabes todos los recursos que te llevó a conseguir el carro. Por el ejemplo, seguir el ejemplo que mencionas. Sí, está bien, hay mucho esfuerzo. Pero parecería que en qué porcentaje
de energía, de recursos, de vida, le has dedicado al proyecto vehículo. Claro. ¿Qué pasa entonces? Mañana estás sin carro, no lo has terminado de pagar, y entonces se te va a ir la vida ahí. Y Claro. muchas veces he encontrado personas ancladas por pérdidas materiales. Exacto. Y se te ancla la vida. Claro, ahí quedan aferrados y tal Sí, vez sí. difícil trascender cuando uno no aprende a soltar. En este paso, pues digamos que medio, porque he aprendido a perder tanto que, como decía un excelente entrenador, perder es ganar un poco. Y es verdad, o sea, detrás de esto hay un concepto filosófico también, pues es jocoso, pero es cierto. Claro. Porque aprender, y ya vamos a hablar, que quiero llegar ya a las fases, pero ahorita vamos para allá. Sí. Tenemos que aprender a soltar. En la medida que aprendamos, en medio del dolor, porque esto no es de la noche a la mañana y esto no es un acto de pura voluntad, no, Claro, no. claro. Pero en la medida que empecemos a soltar, ahí vamos encontrando libertad. Exacto. Alguien dijo, todos tenemos sueños de los que no quisiéramos despertar y realidades que quisiéramos que fueran solo sueños. Vamos a hacer una muy corta pausa, estamos en Hombres sin Excusas y para finalizar este primer segmento, recuerden lo que habíamos hablado en Mateo capítulo 14 cuando Jesús, por una circunstancia como la pérdida de su primo, de Juan el Bautista, se enfrentó a una situación en donde él quería estar solo. Pero lo que dice la Biblia ahí en ese pasaje es que Jesús, aún a pesar de que quiso ir a estar solo, no pudo hacerlo porque cuando él bajó de la barca había una gran cantidad de personas que lo estaban necesitando y él se olvidó del problema que tenía, tuvo compasión de la multitud y comenzó a hacer milagros. Esto tal vez es para muchas personas una dicotomía de pensar, pero yo ¿cómo voy a poner a hacer esto si yo estoy viviendo un duelo? Mejor me encierro y mejor me quedo callado y no hago nada. Pues eso es lo que vamos a continuar trabajando en el siguiente segmento. Ya tenemos listos los invitados, van a estar acompañándonos a través del Zoom, pero seguramente usted va a continuar allí después de escuchar esta canción. Ya volvemos. Esto es Hombres sin Excusas. Volvimos. Hombres sin Excusas está una vez más al aire. Muchas gracias a todas las personas que a esta hora nos están contando cuáles son esas pérdidas que han tenido, cuáles son esos momentos difíciles, esas situaciones que han vivido. Y bueno, 322-729-1386 es la línea habilitada para que ustedes sigan contándonos. Es el WhatsApp de Fuego AM y está habilitado en este momento para todos esos hombres sin excusas. Involucramos dentro de este espacio, incluido, claro que sí, el apoyo de un amigo de la casa. Estamos en este momento con el pastor Alberto Cantor. Él se encuentra en Pereira, en este momento en Risaralda, y hace parte de la iglesia Mies Internacional, a quien saludamos dándole la bienvenida a esta hora de la noche. Pastor Alberto, un saludo, muy buenas noches, bienvenido a Hombres sin Excusas. Manuel, buenas noches para todos, Dios les bendiga, pues muchas gracias por la invitación y para mí es un privilegio poder acompañarles a esta hora en este maravilloso programa. Sabemos que son espacios que Dios nos permite para hablar de las cosas cotidianas, de las cosas que Dios sigue haciendo en nuestras vidas y bueno, pues me encanta estar con ustedes y muchas gracias de nuevo. Bien, inicialmente en el segmento que comienza este espacio hablamos acerca de esas pérdidas, de cómo uno como hombre enfrenta las pérdidas. Hablamos de diferentes clases de pérdidas, hablamos de pérdidas por fallecimiento, de duelos sentimentales o relacionales, de duelos por pérdida de capacidades, hablamos de las pérdidas evolutivas que tienen que ver con la edad, hablamos de las pérdidas de empleo, de las pérdidas materiales, pero desde el punto de vista espiritual comenzamos hablando de el momento en el que Jesús se entera de la pérdida de Juan el Bautista y
contrario a lo que podríamos pensar, Pastor Alberto, muchas personas se enteran de una noticia fuerte, trágica, dura, traumática, y lo primero que hacen es querer encerrarse, evadir la realidad. ¿Cuál es el consejo o el concepto espiritual con respecto a un tipo de situación como la que estamos hablando hoy acerca de las pérdidas, Pastor Alberto? Bueno, sí, de hecho, con relación al pasaje que mencionas, es importante notar que pasándolo al tema ministerial, ¿verdad? El momento en el cual suceden estas cosas, pues Jesús obviamente está tocado, consternado, y es, bueno, es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, está a punto de iniciar ese proceso ministerial y yo pienso, y bueno, y más que yo, creo que la escritura también entre líneas deja ver que el momento es un momento fuerte, es un momento en el cual se están acomodando muchas cosas para su ministerio, pero hay algo que yo resaltaría de este pasaje y tiene que ver muchas veces con lo que nos pasa a nosotros en nuestra fe o desde la fe. Y es que esa fuerza que no encontramos en nosotros mismos, esa fuerza que muchas veces nos hace falta, ese segundo aliento para ver las cosas como regularmente deberíamos verlas, como Dios las ve, viene a través de la obra del Señor, la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esa fuerza que es extra en nuestra vida se manifiesta cuando nosotros le permitimos al Señor que Él obre y nos dé esa fuerza, que sea su mano sobre la nuestra. Ahí me parece que es algo bien, bien importante ver cómo Dios se empieza a manifestar aún en la vida y el ministerio de Jesús. Él dice, listo, pasó esta situación, pero hay que seguir adelante, hay que esforzarnos, hay que ir a la misión, a la labor. Y es esa fuerza extra, y digamos que ahora que entremos un poquito más en materia, miraremos que desde la parte cristiana, desde nuestra cosmovisión cristiana es muy importante. Y esa fuerza está para nosotros, ese aliento, ese hálito de vida está para nosotros a través de Cristo, a través de su obra en nosotros. Por eso dice la palabra, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y muchas veces tiene que ver con aquellas cosas que necesitamos hacer en Dios y para Dios. Entonces, hay muchos ejemplos acerca de esto, pero quiero, ya que lo menciona, referirme a este punto y ver cómo el Señor nos da ejemplo de que las cosas no quedan ahí, que no se acaba hasta que el Señor no dice que se acabe, que siempre hay un punto de esperanza. Puede que haya un punto de inflexión en nuestra caída, en nuestra pérdida, pero siempre habrá un punto de esperanza cuando nuestra mirada está puesta en Él. Claro. Pastor Alberto, hablemos de ese tipo de situaciones en donde por alguna situación habrás perdido algo. Sí. Bueno, hay varias cosas que, digamos, podríamos anotar en este punto. Tengo la bendición de tener conmigo a un amigo, pastor, ¿verdad? Que es parte nuestra aquí en Risaralda. Y bueno, hemos tenido conversaciones muy profundas acerca de esto, ¿verdad? Nuestro amigo pastor, él está aquí, es el pastor Arnold Aranda. Y hablando precisamente de este tipo de situaciones, bueno, ellos como familia, como hogar, él junto con su esposa, tuvieron una pérdida hace 5 años. Hace 5 años, digamos que acompañamos el proceso, porque nuestra amistad pues es de muchos años atrás, ¿verdad? Pero en todo ese proceso hemos visto la mano de Dios, y aquí es donde yo hago referencia a lo que mencionabas ahora, cómo Dios, cómo su mano poderosa puede levantar. Y hoy que tal vez nos están escuchando hombres o verdad y personas que están hoy conectándose a través de este programa,
pues que sientan que no están solos, sientan que a pesar de nuestra condición física, de nuestra condición muchas veces emocional, sabemos que tenemos fuerza en el que nuestro poder actúa, que el poder de Dios actúa en nuestra debilidad, ¿verdad? Verdaderamente. Entonces, pues, Claro. el pastor Arnold, pues, está con nosotros y bueno, no sé si podemos comentar algo, parte de este testimonio que va a ser de gran ayuda para los que nos escuchan. Pastor. Claro que sí, te saludamos, un abrazo, Pastor Arnold, de verdad qué bendición, sobre todo poder conocer una situación que para muchas personas puede ser lo que llevan en su corazón por años. Tuvieron una pérdida de un hijo, perdieron un bebé que estaban esperando, hubo una situación particular que marcó sus vidas. ¿Cómo en este caso, Pastor, tú pudiste salir de esa situación por medio de la ayuda de Jesús? Sí, bueno, buenas noches, qué privilegio estar aquí, bendiciones para todos. Y bueno, como hemos estado hablando, son momentos difíciles y solamente podemos salir adelante de la mano de Dios. Realmente fue un momento muy difícil que nosotros vivimos junto con mi esposa. Ella nació en el 2018, fue nuestra bebé Sharon Elisa. Nació con un síndrome y lo primero que nos dicen es, este síndrome de trisomía 18 es incompatible con la vida. Entonces nació, pero en cualquier momento puede morir. Puede durar una semana, una noche, en cualquier momento puede morir. Y realmente fue un momento bien adverso, pero fue Dios que nos ayudó con su palabra, colocándolo los pastores aquí, el pastor Alberto, su esposa, estuvieron ahí, personas orando su palabra. Dios también nos fortalecía y nos traía palabra para decir que uno se pregunta, uno se cuestiona, por más que uno está sirviéndole a Dios, es un momento adverso, pero viene Dios y lo fortalece a uno cuando uno permite que dejarse llenar de la palabra de Él y esa palabra lo alimenta y en vez de ver el momento malo uno dice, bueno, Dios tiene el control, Dios tiene la última palabra y Él va a hacer algo. Entonces, realmente es una historia, es algo, un testimonio muy largo, pero realmente es solamente decir que fue la mano de Dios. Y cuando decían que ella iba a morir en cualquier momento, solo por la misericordia de Dios el Señor nos la regaló 18 meses, donde pudimos ver la gloria de Dios, la mano de Dios en muchas circunstancias, momentos duros, momentos difíciles, alegres, pero Dios siempre estuvo ahí y fue un propósito que aún ella sigue. Podemos hablar de Sharon, es hablar de Dios y aún el Señor sigue obrando por medio del testimonio de ella, pero ha sido y fue cogidos de la mano de Dios. Claro. Hablemos, doctor Mauricio, acerca de algo que escuchábamos en este testimonio y es cómo una persona experimenta una situación que duele, una situación muy fuerte, pero que de una u otra manera nos hace a nosotros reflexionar con respecto al sentido de la vida. Muchas personas dicen, yo sin ella no puedo vivir, la verdad, me quiero morir, no quiero seguir adelante. Ese tipo de negación, cuando uno finalmente empieza a negar la realidad, lo que genera también es esa demostración de que efectivamente algo tiene que pasar en el corazón de la persona. Bien, Juan Manuel, pues como hablábamos en la primera franja, efectivamente recibir este tipo de noticias son fuertes. Son fuertes, son inesperadas, son duras, pero sin embargo son crudas. Depende de la percepción que cada uno tenga y empezar a elaborar un nuevo proyecto de vida. Ahí es donde se puede ir como encauzando la circunstancia y la situación. Como tú mencionas, efectivamente, lo primero que aparece es la negación. ¿Por qué a mí? No quiero, no acepto esa realidad, no estoy de acuerdo, eso no me compete, no es para mí. Sin embargo, en la medida que uno empieza a vivir esa nueva realidad, esa nueva situación, y uno no la quiere ver y no la quiere ver, a partir de ahí uno tiene la posibilidad de empezar a construir, ¿ves? Y depende de cada uno de nosotros empezar a buscar estrategias, alternativas, recursos. En este caso hemos hablado desde el aporte espiritual, pues que es muy importante, es grande, para decir cómo busco recursos, cómo busco herramientas, vuelvo y repito,
desde la parte espiritual para empezar a aceptar eso que tanto me duele. Y es a partir de ahí donde se puede empezar a construir algo nuevo. Claro. Pastor Alberto, hablamos entonces de esas fases del duelo y la primera de ellas es la negación. Es el hecho de que uno efectivamente cuando se enfrenta ante una noticia como esta, lo primero que dice es no, pero ¿cómo es posible que a mí, siendo un hombre de Dios, una persona que conoce, una persona que hasta ahora está acercándose a Jesús, no importa la cantidad de años que tenga, cuando se enfrenta a un duelo, lo primero que uno hace es negar el hecho de que le sucedió para tratar de justificar esta situación? ¿Cómo ve desde su punto de vista pastoral esta primera fase del duelo que es la negación? De acuerdo, sí, pues concuerdo mucho con lo que estábamos hablando ahora, y en esta primera etapa de la negación, pues creo que desde el punto de vista aquí nosotros lo hemos venido y lo estamos hablando desde el punto de vista aún pastoral y ministerial, ¿no? Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos la bendición de Dios, o nuestro caso servimos a Dios, y por qué de alguna otra manera estas cosas vienen, suceden, y digamos que cuestionar es parte pues del desarrollo de todo este proceso, ¿no? En la negación existen ese tipo de variables. Ahora, yo creo que, vamos a decirlo de esta forma, creo que en esa etapa que se vive de la negación es muy importante recordar y reafirmar que a pesar de que uno no pueda sentir, por así decirlo, que Dios está obrando, que su silencio está presente en nuestra vida, no significa de que Dios no esté o nos haya abandonado o nos haya dejado. En muchas ocasiones, y también personalmente en otras instancias de nuestra vida ministerial, hemos sentido ese silencio de una manera pesada, y digamos que uno puede empezar a ver que a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias, lo importante es permanecer. Y digamos que ese sería mi consejo para aquellas personas que tal vez están en esa etapa de negación. Permanece. Si eres creyente, si estás aferrado a tu fe, permanece en tu fe. No hay que echar todo por la borda porque ya no se dio, porque ya no funcionó, porque ya lo perdí o porque ya pasó estas circunstancias. No, el Señor nos habla de permanecer, y muchas veces me remito al capítulo de Juan, ¿verdad? El capítulo que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, decía Jesús. Y digamos que lo importante de afrontar este tipo de crisis que vienen, de afrontar este tipo de situaciones, será el permanecer en estas etapas donde uno no entiende nada, en donde uno muchas veces no puede o no tiene ganas de confrontarse, de levantarse, de afirmarse, en donde muchas veces la depresión, la ansiedad, la angustia están a la orden del día todos los días. Lo importante es permanecer, aunque no lo puedas entender, permanece. Ese sería nuestro consejo, porque en eso hay victoria, porque Dios va a cumplir su palabra. Hablemos un poquito, Mauricio, de la segunda, la ira. Ese tema donde uno después pasa de negarlo a enojarse. La base de toda reacción tiene que ver con las emociones. Y detrás de la ira, la emoción básica de la ira es el miedo. Antes de experimentar ira, se experimenta miedo. Son reacciones fisiológicas evolutivas, son luego, al decir evolutivas quiere decir que son adaptativas, y con ello se explica que es algo biológico. Luego entonces, para todos quienes nos escuchan, es importante entender que la ira hace parte de la vida. No hay nada de malo. No es sacar la ira de nuestra vida, jamás. Es muy natural. La gran diferencia es cómo administro esa ira, porque así como no podemos estar felices a toda hora, porque eso sería algo contra natura, pues tampoco podemos vivir con la ira y que sea como nuestro estandarte y nuestra bandera en todo momento. La ira hay que saberla manejar, hay que saberla manifestar, hay que saberla sentir y saberla canalizar. ¿Y por qué se habla de la ira frente a esa segunda etapa, hablando de las etapas del duelo? Vamos a la anterior, que es la negación. El cerebro en sí
resiste los cambios. Cualquier tipo de cambio el cerebro lo resiste, porque todo cambio que llega a nuestra vida genera inicialmente incertidumbre. Bien, ¿qué sucede? Que después, cuando uno dice, ok, ya mi realidad no va a ser igual a la que yo experimentaba hace un instante, entonces lo primero que aparece es un desajuste emocional. Muchas veces ese desajuste se manifiesta es por medio de la ira, del enojo, de la molestia. No me gusta esta nueva realidad que estoy viviendo. Y aquí hablamos de fallecimiento, hablamos de pérdida de trabajo, de cambios evolutivos. Ya esta nueva circunstancia de mi vida no la entiendo. Yo quiero lo anterior, lo que sí entendía. Quiero volver a ver a esta persona, quien ya no está hoy en día conmigo. Quiero recuperar esa relación, quiero volver a ese trabajo. Vuelvo y digo, hay una respuesta fisiológica de ello. Claro. La ira es una de esas respuestas. La invitación es saber canalizar ese enojo, no reprimirlo. Claro. Tampoco decir no me dolió. Es de reconocer, sí me duele. Claro. Y lloro porque me duele, porque soy humano. Estoy en una condición normal que me genera malestar. Y a partir de ahí es cómo canalizo ese desajuste emocional. Claro, yo recuerdo en una oportunidad una persona que había perdido a su mamá. El hombre se enteró de la pérdida de la mamá y lo primero que hizo fue quedarse callado. Me acuerdo tanto que en una consejería el hombre me decía, mire, yo lo primero que hice fue quedarme callado, no sabía qué decir, era una situación que me estaba doliendo. Y en ese momento se acerca mi esposa y lo primero que me dice es, mi amor, no te preocupes, vamos a salir adelante, no te afanes. Y lo primero que él hizo fue meterle un grito. Y el hombre pasó del quedarse callado a gritarla y se fue. Y el hombre me decía, lo primero que pasó por mi cabeza es, pero si ella no sabe qué es lo que yo siento, ella no sabe qué es lo que me está pasando a mí, ella no sabe que a mí me está doliendo, ¿cómo me va a decir que tranquilo, que no me preocupe, que no se afane? Y mientras el hombre iba en la calle caminando, el hombre decía, ahora no solamente tengo el duelo o el dolor por la pérdida de mi mamá, sino que también cometí un grave error y es que grité a mi esposa. Y esas son situaciones, Pastor Alberto, que de repente uno cuando está viviendo un tipo de duelo pasa de la negación a la ira muy fácilmente, y no sé si de repente en este tipo de situaciones uno puede decir, pero si Jesús también se airó, y uno justifica ese tipo de situaciones o ese tipo de respuesta de comportamiento, y ya uno empieza tal vez a pasar de una fase a la otra muy fácilmente, pero no está preparado para asumirla. ¿Cómo podemos canalizar ese tipo de situación después de pasar de la negación a la ira? Claro, por supuesto, Juan Manuel. Creo que una de las cosas que se marca particularmente en esta etapa de la cual estamos hablando es precisamente el silencio. Y muchas veces hace más daño lo que se calla que lo que se dice. Porque es como un cúmulo de emociones, sentimientos, de cosas que se van guardando. En los hogares pasa mucho eso y frecuentemente con los hijos también. Y llega un momento en donde prácticamente esa confrontación, ese choque, pues se va a dar sí o sí. Es muy importante y digamos que como consejo desde aquí, ¿verdad? Desde la parte pastoral, el acompañamiento resulta ser bien importante. Muchas veces ese poder expresarlo, decirlo, ese poder, digamos, soltarlo, ¿verdad? De la mejor manera, ¿no? Obviamente, pues el choque de la ira, el choque de todas estas cosas, pero también el hecho de expresarlo con sinceridad, diciéndome, mira, me duele aquí, esta es mi condición, esta es la situación, esto es lo que pasa, o esto es lo que pasa entre nosotros. Hay familias que realmente en esta etapa resultan muy afectadas precisamente por su silencio, porque su silencio es mal interpretado. En el caso de las parejas, muchas veces el silencio es mal interpretado como falta de interés, ¿verdad? Como desidia, ya no me quiere el esposo, la esposa, ya no, digamos que no se siente bien conmigo por esta pérdida, por esta situación, y no es eso, realmente es esa falta de comunicación y ese entendimiento que realmente necesitamos en medio de una crisis
ese acercamiento, esa comprensión, por supuesto de la mano de Dios. Hay salmos que David expresa, por ejemplo el Salmo 103, que es uno de los que me encantan a mí, cada vez que lo leo, verdad que me llena mucho el Salmo 103, porque el Salmo 103 es un salmo muy conocido, pero no es el salmo de David, el David joven, el que mató al gigante, el dulce cantor de Israel, no. Es un salmo de un hombre maduro, de un hombre ya vivido, que ha vivido experiencias de pérdidas, de conflictos familiares, de una cantidad de cosas. Y cuando escribe David el Salmo 103, en uno de esos apartes, dice en el verso 3, que tengo por aquí subrayado, dice: bendice alma mía Jehová y recuerda que Él es el que sana todas tus dolencias. Así es que hay un clamor de esperanza. David, ese David ya anciano, ¿verdad? Lleno de experiencias con Dios, le está diciendo a su alma, dice: oye, recuerda que a pesar de lo que estés viviendo, Dios sana. Y esa es la palabra que quiero dejarle a cada uno de nuestros amables oyentes y de las personas que en esta hora se están conectando. Tenemos que recordar que Dios tiene la capacidad de sanar. Dios sana todas nuestras dolencias. Y no solamente las del cuerpo, por supuesto las que tal vez nos queda difícil expresar, las del corazón. Dios sí sana. Nosotros hacemos nuestra parte, Dios se encarga de hacer la suya. Claro. Pastor Arnold, ¿cómo pasaste de la negociación, o mejor, de la negación a la ira? ¿Tuviste de pronto momentos en donde seguramente hubo negación, no aceptar, decir no, pero por qué, cómo es posible, a después pasar a la ira? ¿Tuviste la oportunidad de pasar por esas dos fases? Sí, la verdad sí. Uno piensa y no solamente cuando ella falleció, sino en ese momento de que había un síndrome y que sabíamos que ella podía fallecer en cualquier momento. Entonces no pensábamos que eso fuera a pasar. Entonces cuando pasó, como que, porque uno como que está esa negación de que no, y bueno, y también como que entra algo, son muchas cosas, porque también está la fe. Uno tiene fe de que Dios va a hacer algo, porque Dios lo hubiera podido hacer, pero también entra la voluntad y los propósitos que Dios tiene, que son maravillosos, que Él no se equivoca. Entonces, pero también cuando ella se va, cuando el Señor se la lleva, también llega un momento estaba el dolor, hay muchas cosas, pero pasan unos días y sí, está la ira, y más que todo como el círculo allí más cercano que con mi esposa. Digamos que ese dolor que estaba en mi corazón, no nada que ver con Dios, porque con Dios solo había agradecimiento, sino ese vacío, porque ya no estaba, pasaba esa ira, y entonces cualquier cosa me molestaba, cualquier cosa me ponía de mal genio, pero principalmente con mi esposa. Y estaba como amargado, como que no quería nada, porque era un momento difícil que no quería nada. Pero había momentos donde realmente, y me llenaba la tristeza, la soledad, y me la pasaba viendo fotos y llorando todas las tardes, porque por más que quisiera y que sabía palabra, pues mi anhelada, mi princesa, ya no estaba, ¿sí? Entonces es algo complicado, pero Dios estaba ahí. Yo sabía que Dios estaba ahí, y en medio de que pasaba la circunstancia difícil, Dios estaba ahí colocando su mano, colocando un versículo, y me uno a lo que ahorita hablaba el pastor. Quiero abonar un versículo también, y hablando del salmista, que Dios nos habló y me habló mucho en este versículo y me sigue hablando, que me parece ser hermoso, es el Salmo 121. Yo creo que ese salmo, en esta circunstancia y aún en dificultades, siempre viene a mi memoria, y es: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, en esta circunstancia nosotros entendimos con mi esposa que el Señor definitivamente es nuestro socorro, es nuestro ayudador, y que a Él vamos a mirar, a Él miraremos, que Él siempre va a estar ahí, sea la circunstancia que sea, la pérdida que sea. Él va a ser nuestro socorro, Él Claro. va a ser nuestro ayudador y no nos va a dejar. Claro. Mauricio, pérdida de empleo a la persona le puede ocasionar ira porque ya no tiene la capacidad de poder
proveer como antes lo hacía. Pérdida de capacidades, puede que la persona diga es que yo ya no puedo hacer lo que antes hacía. Pérdida emotiva o sentimental, ya no le puedo decir a la persona lo que yo siento. O sea, por todo lado uno puede pasar por estas fases y se da cuenta efectivamente que en el reaccionar del ser humano, aunque hay unas fases que están escritas como paso 1, paso 2, 3, 4. En ocasiones saltamos del 1 al 3, del 2 al 4, del 1 al 5 y lo hacemos y no nos damos cuenta que yo primero estoy diciendo no, a mí no me parece. ¿Pero por qué no me parece? Pues ya pasé la negación a la ira y no me di cuenta. Y ahí es en donde fácilmente uno puede decir, una persona que está viviendo un duelo, no importa la clase de duelo, no nos enfocamos solamente en pérdidas de familiares o en ese tipo de pérdidas en donde duele porque se fue un familiar, sino en pérdidas desde cualquier índole y las reacciones que llegan de repente a los consultorios y son personas que dicen, mire, la verdad, no pude, no lo logré. ¿Cómo lograr hablarle hoy a un hombre que ha tenido su apoyo incluso en Dios, pero que también siente que le está quedando grande el enfrentar una situación? Bien, 3 aspectos al respecto, a mencionar frente a tu intervención, Juan Manuel. Lo primero, para tener en cuenta sobre quienes nos están escuchando, miren, si bien estamos hablando de algunos pasos del duelo, lo primero a tener en consideración es que no son lineales. Claro. ¿Sí? Uy, estoy en negación, ¿cuánto tiempo voy a durar? Entonces después paso a la ira, después paso a después paso a lo otro. No funcionan de manera lineal, ¿de acuerdo? Lo segundo, los tiempos de modulación de cada uno de ellos no son rígidos ni estáticos para todos los seres humanos. Claro. Quiere decir que fácilmente en un día yo puedo montarme en esta montaña rusa de las emociones por duelo y en un día puedo vivir todas estas fases. Claro. Y al otro día me devuelvo a la negación. ¿Ves? No quiere decir que, bueno, ya como estoy hablando, digamos, de la ira o estoy en un tercer nivel, uy, ya no voy a volver a tener negación. No. Claro. ¿Ves? Como Eso que funciona. lo superé. Ya lo superé. Uy, ¿cuál es el paso que sigue? Eso. No es tan así. Y tampoco en cuanto a formación, en cuanto a tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora en uno o en otro? Claro. No es así. Y el tercer aspecto a considerar es, y tiene que ver con lo último que tú mencionabas, Juan Manuel, es, miren, si bien se están hablando de unos pasos, muchas veces, y he conocido muchos casos en donde nos quedamos estancados. Y esto es lo que se conoce como un duelo no elaborado. Pero si esta situación ya la viví hace 10 años, ya he ido, ya he trabajado con mi consultor espiritual, lo he abordado, ya he llorado, ¿y por qué todavía sigo ahí? Pues simplemente es porque no te has permitido expresarte, trabajar, elaborar, reconocer, ¿sí? Y decir, sí, me duele y todavía me duele mucho. Claro. ¿Y cómo lo trabajo? Eso es un duelo no resuelto, un duelo no elaborado, ¿ves? Y cuando hay un duelo no elaborado, vuelvo y cito, aquí esto se puede volver incluso patológico, ¿ves? Porque ya hay una resistencia en sí mismo frente al trabajar en cuanto al evolucionar. Claro. En este caso, quisiera también la intervención del pastor Alberto, y es esa clase de duelos no elaborados donde la persona no ha terminado de cerrar un ciclo, puede generar el hecho de que yo ya no pienso en eso. O sea, a mí me pasó eso hace 10 años y aunque me sacaron del trabajo, yo ya no volví a pensar en eso, y de hecho ahorita ya estoy trabajando en otro lado y esta persona falleció, ya no importa, ya se fue. Pues como que uno trata en la medida de lo posible en sus fuerzas de pasar los duelos sin un acompañamiento espiritual, y finalmente, como nuestro psicólogo acompañante del programa nos dice el día de hoy, es algo que no se ha resuelto. Es algo que de repente, por la circunstancia que sea, el tiempo, que ya no le echo cabeza a eso, que gracias a Dios ya me salió otro trabajo, ya conseguí otra persona, en fin, sea lo que sea. O incluso puedo decir, no, ya tengo otro bebé, Dios me ha bendecido con otro hijo. Y eso no resuelto, en ocasiones tarde o temprano nos pasa la factura. Desde ese punto de vista pastoral, cuando a uno le llega una persona con este tipo de situación, ¿cuál sería el mejor consejo, pastor Alberto? Yo creo que desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Es, retomando las palabras del pastor Arnold, debe haber humildad en nuestra vida para reconocer que Dios puede hacer lo que nosotros no alcanzamos a hacer.
Es decir, desde la perspectiva de la fe, sí hay cosas que Dios cambia. Obviamente, cada etapa, cada curso, cada situación es diferente. Cada duelo en medio de sus crisis, de lo que vive, ¿verdad? De los factores asociados a esto, de lo que se encadena y de cómo también se resuelve, pues varían muchos resultados. Pero en medio de todas estas cosas, lo que yo he podido ver durante 25 años de servicio al Señor es que Dios siempre es fiel. Hay un argumento en la fe, y digamos que esta es una apreciación muy personal. Hay un argumento en la fe que no existe en otras instancias de la cotidianidad de una persona. Y es que cuando tienes a Dios en tu corazón, al Señor de tu lado, hay algo que yo lo denominaría, perdón, esperanza, ¿verdad? Aún en medio de la crisis, como dice un canto, paz en medio de la tormenta. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Por qué? Porque esa fe, esa raíz de fe, esa semilla de fe que hay en nosotros nos hace creer, no es un ilusorio ni imaginario ni un supuesto, no, es un estado, y quisiera, digamos, expresarlo así, es un estado de paz del alma. Y yo creo que también en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier circunstancia, y hemos tenido casos durante 25 años de ministerio, junto con mi esposa, hemos visto casos terribles. De hecho, tenemos uno de los casos aquí en la comunidad en Pereira, cuando nosotros llegamos en 2009 y 2010, para 2011 tuvimos un caso nefasto en nuestra comunidad, una niña de 15 años asesinada por su novio, ¿verdad? En una de las comunas aquí de Pereira. El hombre lo cogieron prácticamente en flagrancia, 8 meses de prisión porque era menor de edad, la familia destruida, una familia que sufrió el duelo, y nosotros sufrimos el duelo como iglesia, así es que fue doble duelo, porque claro, la iglesia perdió una pianista, que era nuestra pianista en ese tiempo, era parte del ministerio de alabanza. Y la familia, pues papá y mamá perdieron su niña de 15 años. Hacía 2 meses habían tenido esa celebración. En una situación tan confusa, a los 8 meses este hombre sale libre, ¿verdad? Sin ninguna pena, por así decirlo, viviendo en el mismo barrio, viéndolo todos los días. Pues todas las etapas y varias etapas de esta situación se vivieron con esta familia, pero hubo algo, y es aquí donde digamos el punto que quiero hacer referencia desde la vista pastoral. Hubo algo que de alguna otra manera no dejó fragmentar esta familia y que se rompiera en 1000 pedazos, y fue el punto de la fe, el hecho de haber encontrado en Dios refugio y esperanza en medio de cada una de las situaciones. La ira, la depresión, la pérdida, la aceptación, etcétera. En medio de cada una de las etapas hubo ese punto de fe que de alguna otra manera no dejó que la familia se desintegrara. Por el contrario, de hecho, la mamá, que es integrante, por supuesto, de la familia actual, esa familia siguió unida, siguió firme, pero una de las hermanas, hoy es líder de la iglesia, ella, a raíz de esto, es hoy directora de un programa carcelario, trabaja con la confraternidad carcelaria, y ella es directora y entra a los diferentes patios, a los diferentes lugares, y tuvo la oportunidad de en esos patios encontrarse con el agresor de su hija, perdonarlo, en lo que hoy llaman se llama justicia restaurativa, ¿verdad? Y bueno, y tener todos esos procesos con la mano, de la ayuda de Dios, con la mano del Señor y con la guianza del Señor. Así es que creo que el punto, digamos, el consejo con relación a este tema es el tema de la fe, la confianza en Dios, la espera, porque la fe nos trae esperanza de que Dios siempre puede hacer algo. No nuestro trabajo, por supuesto,
pero el hecho de confiar, de esperar, de creer en lo que Dios puede hacer, nos ayuda en cada una de las etapas del proceso. Claro. Bueno, hemos llegado a un alto, vamos a escuchar una canción, estamos en Hombres sin Excusas y vuelvo una vez más a la frase con la que un día nos sorprendió un entrenador de fútbol que ya habíamos hecho referencia: perder es ganar un poco. ¿Qué hemos perdido? Pero detrás de esa pérdida, ¿qué hemos ganado? Estoy seguro que muchas personas en este momento nos estarán escuchando y dirán: oiga, yo soy experimentado en pérdidas. Yo lo puedo decir porque hace unos cuantos años perdí mis riñones, hoy soy paciente trasplantado de riñón y entiendo lo que significa la fe porque he aprendido a vivir por fe, por darme cuenta de que efectivamente Dios utilizó a mi hermano para donarme un riñón, pero el día de hoy le doy toda la gloria a Dios simplemente porque cuando no había expectativa de vida, Dios simplemente me dijo a través de segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 5, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Tal vez para muchas personas este es un versículo que puede sonar a un verso más. A mí fue el versículo que me levantó de la muerte. He oído tu oración. Yo estaba orando. Hacía parte de la iglesia, era parte activa del ministerio, todo el tiempo estaba predicando. Y llega un momento en donde Dios me dice: he oído tu oración, pero también Él vio mis lágrimas. Y efectivamente lloré mucho porque fue un tema de pérdida de riñón que involucró una gran cantidad de cosas anexas, pero al final la promesa era: he aquí que yo te sano. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en el que recibí esa promesa hasta el día en que me sané? Pasaron casi 3 años. Sobre mí pasaron casi 350 diálisis, pero hoy puedo decir: Dios realmente cumple. El cumplimiento de la promesa está listo, está a la vuelta de la esquina, está tan lejos de una oración. Hacemos una muy corta pausa. Esto es Hombres sin Excusas. Ya vamos a volver con el segmento final. Estamos a esta hora de la noche acompañados de Mauricio Cadena, nuestro psicólogo invitado, pero también tenemos desde Pereira a el pastor Alberto Cantor y también está el pastor Arnold Aranda. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Esto es Hombres sin Excusas. Ya volvemos, esto es Hombres sin Excusas. Le damos gracias a todas las personas que nos están escuchando y que allí, viéndonos también a través del canal de YouTube y de Facebook, continúan con nosotros en este programa llamado Hombres sin Excusas, que de verdad que nos ha traído un gran aliciente, sobre todo por la gran cantidad de sustancia que hemos vivido, el ejemplo que tenemos el día de hoy, el acompañamiento del pastor Alberto Cantor desde la ciudad de Pereira, la situación testimonial del pastor Aranda, que de hecho pues uno se da cuenta efectivamente que no interesa la posición, no interesa el tiempo, no interesa el cargo o lo que estemos viviendo. Si somos nuevos, si llevamos muchos años al servicio, podemos atravesar una situación como una pérdida, pero también el apoyo psicológico de cómo podemos nosotros reaccionar ante una situación como la que hoy tal vez muchos están viviendo o de repente algunos están reviviendo porque ya pasó hace un par de años, hace un tiempo, pero hoy a través de este programa de cómo enfrenta el hombre las pérdidas nos damos cuenta de que efectivamente todos hemos vivido una situación similar. Hablemos, Mauricio, de las siguientes fases del duelo, que de hecho pues como hablábamos al comienzo, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 6, pero que nos hemos dado cuenta que de una u otra manera
pasamos a la etapa de la negación, pasamos a la etapa de la ira, pero también nos enfrentamos en la etapa de la negociación y la etapa de la depresión. Hablemos un poquito de esas dos, negociación y depresión. Ok. Diferentes teóricos hablan de que son 4, 5, 7 etapas, pero todas las que finalmente van conllevando a una evolución, Claro. a un desarrollo. ¿Ves? Entonces, no importa tomar nota exactamente de cuántas son, cuáles una por son. una. Sí, una por una, no. Finalmente es entender que se trata de un camino. Claro. Y es un camino hacia la realización. Es eso, a sobrepasar. ¿De acuerdo? Como tú mencionas, a veces se habla de la depresión, se habla de una negociación, pero se va hablando sobre todo es de un grado de reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De la realidad. Claro. Esa realidad a la que yo me aferro que había antes ya es diferente. Es diferente. Ahí, la idea es ir soltando, ir liberando y empezar como a negociar. ¿Negociar con quién? Con uno mismo. Negociar con la realidad. Se trata de ir aceptando. Aquello que yo tuve, ya no lo tengo. Esto ha modulado, ha cambiado. Y acá es muy importante y muy interesante hablar, digamos, en estos espacios, reconocer sobre todo la parte interdisciplinar. Bien, hemos hablado, y por la misma comunidad, entender el abordaje espiritual. Mira, más allá del credo al cual tú pertenezcas, es importante entender el sistema de creencias de cada uno, es absolutamente importante, porque en ocasiones diferentes áreas o todas las áreas de nuestras vidas fallan y quedamos en un sinsentido. Ahí es como el dedo pulgar, ¿sí? Y ese dedo pulgar nos permite agarrarnos, y esa es la parte espiritual. Entender que cuando todo falla, la parte espiritual te puede dar un sentido de vida más allá de lo razonable, de lo entendible, de lo comprensible, y te puede dar un aliciente para que te reencamines. ¿Ves? Entonces, en este caso no es cuál es mejor o una reemplace a otra, no. La intervención terapéutica no reemplaza las otras. La parte espiritual no reemplaza lo terapéutico. Aquí lo importante es trabajar articulado. ¿Ves? Generar redes de apoyo, saber que no estás solo. Y digo solo, teniendo en cuenta que estamos en un programa, en este caso enfocado hacia hombres, porque quiero sí detenerme un instante ahí para hablar lo importante del género. ¿Ves? Tradicionalmente y socialmente el ser hombre viene implícitamente unas cargas emocionales, de represión, de carga. O sea, enfócate más en el resultado. Tú eres hombre, a ti no te duele. Y tenemos... Las estadísticas lo dicen. También lloran. Por supuesto, y tenemos que llorar. Y tenemos que llorar. Entonces, mira, a nivel de hombres, date la oportunidad de expresar, de soltar, claro. Que no haya orgullo. No me duele, no, a mí no me afecta, eso es borrón y cuenta nueva, no. Cuando hay un reconocimiento de dolor, de afectación, esto evoluciona, porque si no, te quedas sin un orgullo. Y sin darte cuenta, esto se transmuta y se cambia a una soberbia. ¿Ves? Y de pronto tenemos eso atascado y tiene que ver con lo que hablamos en nuestro fragmento anterior y se genera un duelo, una pérdida no elaborada. ¿Ves? Entonces todo este camino que lleva a expresar, a trabajar, a reconocer y sobre todo reconciliarse con la propia vida. Claro, ahí me doy cuenta, Pastor Alberto, de algo que de pronto la psicología lo llama como la negación, como la negociación, esas etapas depresivas, que al final nuestro psicólogo nos habla acerca del reconocer la situación. Y cuando yo hablo de eso, de reconocer la situación, me pongo necesariamente a pensar en pedir consejería. En aquellas personas que se acercan y dicen, mire, pastor, la verdad, me está quedando grande. Yo pensé que podía porque tengo un título, porque tengo una familia, porque tengo ministerio, porque tengo apoyo, porque tengo trabajo, porque tengo esto, pero me doy cuenta que me quedé sin nada, me quedé sin piso. Tengo también el acompañamiento de Dios, pero no lo siento, no lo experimento, siento como si me hubiera dado la espalda. Y ahí cuando el hombre empieza a abrir su corazón, está pidiendo un consejo de parte de una autoridad espiritual, y en ese momento es en donde se puede comenzar a trabajar con este tipo de personas que al comienzo ponían una caparazón grandísima y después reconocemos que todos tenemos sentimientos, que ahí detrás de esa caparazón impresionante que tenemos, ahí hay un corazoncito que necesita ser restaurado. Pastor Alberto. De acuerdo, Juan Manuel, y estamos de acuerdo con el doctor Mauricio en esta mañana precisamente en eso, y retomo, digamos, dos palabras que son muy importantes para apoyar a nuestros varones, a las personas que en esta hora están
tal vez pasando por este tipo de circunstancias, situaciones. Y el doctor Mauricio nos hablaba acerca de redes de apoyo y articulación. Creo que hoy más que nunca, a pesar de que tenemos una cantidad de redes sociales y que muchos manejan, digamos, este tipo de sistemas de comunicación, tenemos una cantidad de cosas que uno diría, no, pues nos están uniendo cada día más como sociedad, pero realmente no. Y no es no es el tema de decir son buenas o malas, no, son herramientas simplemente, pero que de alguna otra manera muchas veces no se utilizan como se debe. Y tal vez el tema de redes de apoyo y articulaciones compete también a la iglesia, nos compete a nosotros como hijos de Dios. La consejería es una herramienta poderosa para ser escuchados, para escuchar, para tener empatía, que yo creo que tanta falta nos está haciendo en este tiempo, ¿verdad? En nuestra sociedad moderna. El hecho de poder escuchar al otro, de tener empatía, de poder sentir también el dolor de los demás. Creo que en la vida de Jesús había un alto grado de entendimiento de la labor, por así decirlo. Es decir, nosotros necesitamos como ministros, como personas, necesitamos ser escuchados también. Y la consejería provee esos espacios para ser escuchados también. Y hablando también de articular, me remito a esto brevemente, es la iglesia local, la iglesia como cuerpo de Cristo, pero la iglesia local te puede ayudar a ti también. Hay personas que Dios ha colocado para ese propósito, que se han capacitado, que tienen también un alto grado profesional en esto, y que la iglesia de alguna otra manera sí es respuesta para poder escuchar a ese hombre, a esa mujer, a ese jovencito, a esa jovencita. Nosotros como iglesia aquí en la región tenemos una problemática alta, para comentarte, Juan Manuel y doctor Mauricio. Tenemos un grado altísimo de suicidio infantil y de suicidio entre jóvenes. Aquí donde nosotros vivimos, en el eje cafetero, ¿verdad? Tenemos prácticamente el reporte de 1 o 2 personas suicidándose del viaducto. César Gaviria. Es exactamente ahí del viaducto entre Pereira y Dos Quebradas. Se nos volvió casi como parte del paisaje, y no puede que sea normal para algunos, pero no es normal, no es normal. Necesitamos como iglesia de alguna otra manera abrir esos espacios y entender que nosotros también podemos, como hijos de Dios, ser parte de la solución, teniendo empatía, proveyendo redes de apoyo para cada una de estas situaciones, que por supuesto muchas tienen que ver con pérdidas, muchas tienen que ver con situaciones que en su momento se ven como irreconciliables, como imposibles de solucionar, pero a través de la iglesia cristiana, a través de los hijos e hijas de Dios que se han dejado usar por el Señor, ¿verdad? Le han demostrado a muchas personas que sí es posible superarlo, que de la mano de Dios todo es posible. Quiero mencionar aquí algo muy importante, y perdón por la interrupción, sí. Rescato lo que está mencionando el pastor Alberto, porque es que esto no es algo minúsculo, es algo muy importante. Primero, de lo que él mencionó, estamos en una época de hiperconectividad, pero aún así hay un crecimiento de soledad absurdo a nivel mundial. O sea, hay un nivel de soledad grande, pero no una soledad que se disfruta, sino una soledad como de abandono de sí mismo. Y aquí es muy importante, por supuesto que sí, que las diferentes congregaciones, grupos, todo lo que sume, que sea muy bienvenido. Porque lo que necesita esta sociedad, y hablo especialmente para los hombres que nos están escuchando, mira, hombre, caballero, tú no estás solo. Hay que hablar, hay que hablar. Deja las redes sociales y más bien busca redes de apoyo donde realmente te permitan construir. ¿Qué es que yo no quiero la psicología, yo no creo en psicología? No, perfecto, dale, pero busca a alguien que te escuche, busca a alguien con quien te sientas respaldado, con quien te sientas empático, y sin darte cuenta, tú también puedes ayudar. Brindar esa escucha activa, esa escucha empática, también lo podemos generar siendo hombres.
Claro, Isaías 41:10 precisamente dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí es en donde quiero aprovechar este momento para preguntarle al pastor Arnold una de las circunstancias que en este momento nos damos cuenta y es, ¿cómo llega él a reconocer efectivamente que esa situación era necesaria? La ayuda pastoral, era necesario la ayuda de un amigo, de una persona que se pusiera en sus zapatos y que dijera, mira, yo te entiendo. Tal vez, pastor, a nosotros nos pasan muchas cosas y uno dice, mira, yo también lo viví, a mí también me pasó, yo hice esto, lo superé así. ¿Cómo hoy tú puedes, a través de la circunstancia de la pérdida de ese bebé hace 4 años, el día de hoy, hablar desde el punto de vista testimonial y decir, a mí también me pasó? Bueno, sí, es muy importante ese momento y cuando uno se da cuenta y acepta lo que está viviendo y sencillamente, como tú lo estabas diciendo, es necesario esa ayuda pastoral. Aún yo me di cuenta y bueno, yo estaba en Bogotá, el pastor estaba aquí en Pereira, pero yo lo llamaba y él que está aquí puede ver eso, lo llamaba llorando, porque es una cuestión que uno quiere salir adelante, pero hay algo que lo embarga a uno, ¿sí? Entonces, pero yo me di cuenta, necesito ayuda, entonces lo llamaba, le pedía consejo. Tengo una amiga que es psicóloga cristiana también y muchos dirán, pero un pastor, yo digo que es donde uno tiene que aceptar, hay un problema, necesito ayuda. Entonces, no somos personas que no pueden pasar por esas circunstancias. También pasamos y también necesitamos ayuda. Y creo que fue también aceptar de que tenía todas estas herramientas y la primera y la más importante, buscar a Dios. En un congreso que fui de alabanza, sentí que realmente Dios me levantó porque yo me sentía en el piso. Yo me sentía que yo no iba a seguir adelante. El vacío y la tristeza me tenía totalmente embargado. Al momentico que pasó esto entramos en pandemia, entonces fue algo muy fuerte porque estaba la opción de la resiliencia, de que lo que vivimos vamos a ayudar, conocimos hogares y aún lo hacemos con mi esposa con mujeres. En estos casos, porque es un caso que muchos no lo dicen, no lo hablan, no ayudan, son personas, mamitas principalmente, que están en sus hogares y que no tienen una ayuda. Pero tratamos de hacer esto, pero en pandemia todo el mundo en su casa, entonces era difícil. Pero cuando aceptamos y nos damos cuenta eso, Dios empieza a colocar muchas cosas y hay un factor que yo quiero decir, están todos estos instrumentos, pero el tiempo es el que también sana. Cuando nosotros nos cogemos de Dios, ya han pasado 4 años, en octubre cumplimos 4 años que ella partió. Y me ha dado que ha sido el tiempo, ha sido en diferentes circunstancias, el poderle seguir sirviendo a Dios de diferentes maneras, diferentes circunstancias. Dios ha seguido sanando. Ahorita puedo decir, es muy diferente, el tiempo ha hecho muchas cosas. Cada uno, el duelo lo vive diferente, porque mi duelo fue muy diferente al de mi esposa, pero realmente Dios ha hecho muchas cosas, ha sanado. Y todos esos instrumentos, los pastores, esta amiga, el aceptar y el saber y decir, Señor, ayúdame, Dios ha respondido y Dios ha estado ahí. Entonces creo que es algo muy importante para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y colocar todos estos instrumentos. Claro. Uno de los temas que tengo dentro de mis apuntes habla acerca de Voltaire, uno de los grandes hombres que defendían su ateísmo atacando el cristianismo, y dice que en sus últimos momentos de vida el hombre se sintió abandonado por Dios.
ningún amigo, ningún pariente estuvo presente, incluso el médico y la enfermera de cabecera, quienes le estaban asistiendo, quisieron quedarse, así que salieron de la habitación en donde él estaba, porque no querían contemplar una muerte tan horrible y tan espantosa como la que este hombre tenía. Era muy desesperante y llena de gritos de dolor. Pero el ejemplo claro de lo que sucede en un hombre como este, Voltaire, está en contraposición de lo que sucedió cuando D.L. Moody, uno de los más grandes evangelistas, falleció. Cuentan que este famoso predicador del siglo anterior decía en sus alumnos: algún día leeréis en los periódicos que Moody ha muerto, pero no lo creáis, porque ese día estaré más vivo que nunca. Cuando llegó su último día, el hombre susurraba: Dios me está llamando. Sus hijos estaban asustados y decían: no, papá, tú estás bien, no pienses en eso. Luego siguió susurrando: ¿es esta la muerte? No es tan mala ni tan fea como muchos dicen. No hay un valle sombrío, es dulce, es la gloria. Y su hija estaba preocupada y angustiada y dijo: no, papá, no nos dejes. Ella dijo, desesperada. Pero él dijo, D.L. Moody: no, hija, Dios me está llamando. Hace tiempo que yo esperaba este momento. No me importunes. Para que vuelva, este es el día de mi coronación, que hace mucho tiempo lo anhelaba. Y hoy está en la presencia de Dios. Creo que, Pastor Alberto, son dos contraposiciones: un hombre que atacaba abiertamente el cristianismo y un hombre que disfrutaba de la presencia de Dios todos los días. Creo que, para cerrar, es un tema que, aunque estamos hablando de duelo y durante gran parte del programa nos enfocamos en esta pérdida de un pariente, a nivel de cualquier clase de pérdida, lo interesante de todo es enfocarnos en que por medio del creer que Jesús tiene todo bajo control, podemos salir adelante independientemente de que tu pérdida sea grande o sea pequeña, de que sea ayer o hace 5 años. Siempre podemos tener la plena certeza de que con Él encontramos esa ayuda oportuna. Amén, yo creo que sí, Juan Manuel, y pues para todos los que nos escuchan o los que tuvieron la oportunidad de ver este tiempo, es una invitación. Yo lo veo como una invitación a entender que el Señor, que Cristo Jesús, que nuestro Señor está llamando nuestra vida, también está llamando nuestra atención, y que toda circunstancia que de alguna otra manera estamos viviendo presente o que hayamos vivido en el pasado es una oportunidad para que Dios intervenga en nuestras vidas. Tal vez muchos de los que me escuchan y me ven a esta hora han estado junto al camino, han estado tomando decisiones, tal vez acertadas o no acertadas, pero de alguna otra manera sienten ese mismo vacío, sienten esa misma soledad, esa misma circunstancia que los agobia día tras día. Hoy quiero hacer un llamado a tu vida, a ti que nos estás conectando a esta hora, que estás mirando este programa. Sí hay esperanza, y la esperanza ya se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que en Él podemos encontrar la paz que nuestra alma necesita. Así es que, como nos lo narraba Juan Manuel en su narración de Moody, yo creo que la grandeza de este hombre tremendo, extraordinario en Dios, es que tenía esa convicción de hacia dónde iba y de cuál había sido su esperanza presente y eterna. Entonces, sí, el llamado de Dios para nosotros y para cada uno de nosotros es que reflexionemos en esto, que tomemos una decisión por Jesús, que tomemos en serio esas palabras que dice Él, que es el camino, la verdad y la vida, que más allá de una religión confesional, de una religión dogmática, entendamos que Él está interesado en nuestra vida presente, en nuestra esperanza presente y nuestra esperanza futura también. Claro que sí. Pastor Arnold, al final llega un momento en donde podemos concluir, y hoy concluyo con lo que dijo en alguna oportunidad Tomás de Aquino: tan solo un necio trata de consolar a una madre ante su hijo muerto. ¿Qué decirle a un hombre que hoy está atravesando una situación de un duelo, sabiendo lo que
viviste en una situación fuerte y que hoy a manera de conclusión le podemos decir a quienes tal vez hoy están enfrentando una pérdida y tienen ese duelo que lamentablemente no se ha cerrado. Claro que sí, Juan Manuel, no, pues en el punto que Dios nos ha permitido de perder una hija, perdí a mi papá también muy pequeño. Y la pérdida que tengamos es saber que podemos salir adelante. Y tú, hombre, que nos escuchas en esta noche, lo que estás viviendo tal vez puede ser muy difícil y a veces sentimos que nadie nos entiende, porque de pronto no hemos pasado por esa situación. Pero si hay alguien que nos entiende, si hay alguien que está interesado en sacarnos adelante, en darnos su mano, en su diestra de justicia y de poder, y es que si nos cogemos de la mano de Dios, que si nos cogemos de allí del socorro, del amor de Jesús, que quiere ayudarnos, Él nos va a sacar. No importa la circunstancia, no importa la pérdida, Él quiere ayudarnos. Él nos ama aún como varones, como esos sacerdotes que Dios llama, que quiere que seamos, quiere que salgamos adelante, nos quiere dar esa autoridad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, en medio de nuestra situación difícil, es buscarle, es pedir su mano, es decir, Señor, ayúdame porque sin ti no puedo. Lo dice allí Juan 15, que sin Él nada podemos hacer, pero que Él está interesado, que Él nos ama. Entonces, lo digo porque yo lo viví y lo he vivido en diferentes circunstancias. El Señor no me ha dejado. El Señor, en medio de las circunstancias que hemos vivido, ha sido Él. Yo junto con mi esposa estamos vivos y le servimos a Él. Es por Él, es porque un día le decidimos decir sí y te creemos. Y sé que tú nos vas a ayudar en medio del desierto, aunque vemos todo oscuro, sabemos que tú no nos vas a dejar. Y yo sé que esto es para cada hombre que hoy nos escucha. Claro. Bueno, pues Pastor Alberto, Pastor Arnold desde Pereira, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y de verdad que nos sentimos muy felices, primero del acompañamiento y segundo de ese testimonio tan impactante que seguramente para muchas personas sirve como un aliciente y que el día de hoy puedo decir, yo también puedo hacerlo porque me han brindado esa esperanza y es una alternativa que de una u otra manera esa es la finalidad de este espacio. Pastor Alberto, un abrazo, gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias al doctor Mauricio también por su compañía. A ustedes allí en la mesa de trabajo esta noche, Dios les bendiga. Y desde aquí, pues, desde Pereira, un abrazo para ustedes y gracias por la oportunidad de compartir testimonios que sé que van a edificar a muchas personas esta noche y que ojalá cada palabra quede grabada en sus corazones y en sus vidas. Un abrazo desde acá. Claro que sí. Un abrazo, Pastor Arnold, bendiciones y muchas gracias. Bendiciones, feliz noche para todos y muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, y finalmente hablamos de algo para cerrar, doctor Mauricio, que creo que se convierte como en el colofón, en el cierre de este espacio, y es, un día un hombre estaba experimentando una pérdida bien dura, bien fuerte, y llegó un momento en donde el hombre se sentó en una silla y dijo, yo ya no sé qué hacer con mi vida. En ese momento llegan sus amigos, 3 amigos que el hombre tenía. Y cada uno tenía un discurso que darle. Uno le dijo, no, pero venga hermano, camine, vamos y nos tomamos algo, venga y hablamos. Y cada uno le empezó a decir una cantidad de cosas, pero uno solo guardó silencio. Uno simplemente no supo qué decir, se quedó callado. De un momento a otro el hombre que se quedó callado se acerca y le da un abrazo. Y le da un abrazo tan fuerte que el hombre se desgajó. Al cabo de un tiempo, años después, un día el hombre dando un discurso, una predicación, una conferencia, el hombre dijo, yo recuerdo cuando estaba atravesando mi época de duelo, se me acercaron 3 amigos y el día de hoy no me acuerdo de lo que 2 de ellos me decían, no tengo ni idea de qué me estaban diciendo, me hablaban y me hablaban y me hablaban, pero algo que sí recuerdo y que lo tengo muy presente en mi corazón fue el abrazo de ese hombre que no dijo una sola palabra, pero que con sus brazos me reconfortó y me dio una gran esperanza. Cerramos este espacio diciendo gracias porque de verdad a través de lo que hemos vivido el día de hoy es un acercamiento a vivir situaciones que en ocasiones como hombres
no sabemos cómo enfrentar. Gracias sobre todo por este espacio, para quienes participaron desde Pereira, muy chévere, gracias pastores. Básicamente termino con esto a partir de todo lo que hemos hablado. El duelo es un tema absolutamente individual. Solo quien lo está viviendo sabe la magnitud de lo que está llevando. Lo segundo, a partir de eso, no busques comparar tus pérdidas, tus dolores, no busques eso porque vas a generar una frustración interna muy grande, una frustración muy casi infinita, ¿sí? De por qué esta persona siguió adelante y yo tampoco y me estoy quejando. No te compares. Y lo tercero, y con esto termino, es, mira hombre, más allá de tu rol como hijo, como padre, como esposo, piensa en tu rol o los roles que puedes tener en este momento y desde ahí tú puedes ayudar mucho a partir de lo que tú has mencionado, Juan Manuel. Es la mejor forma, y eso lo aprendí de un gran amigo, Víctor Henry, un saludo a él, es la mejor forma en un momento de duelo, cualquiera que sea el duelo, es el decirle y manifestarle a la persona, estoy contigo, ahí estoy. Claro. Olvídate de consejos, recomendaciones, no, el estoy contigo, cuentas conmigo y ahí estaré. Qué bueno. Pues bien, acabamos este espacio en la noche de hoy dándole las gracias y hoy por medio de estas ondas radiales, a través de este canal de YouTube, a través de la página de Facebook, por medio de 1130 AM, a través de esta radio llamada Fuego AM. Hoy quiero que ustedes sientan ese abrazo del Padre. Tal vez el hijo pródigo, cuando llegó, se sintió que lo había perdido todo. El hombre simplemente dijo, yo voy a volver a donde mi padre. Cayó en cuenta, se dio cuenta de que ya no tenía nada más que perder. Pero lo que puedo decirles el día de hoy es que el padre lo estaba esperando para darle ese merecido abrazo. Reciban ustedes hoy a través de la distancia un abrazo de parte de Fuego AM, de parte de este servidor, de parte del pastor Diego García y de cada uno de los miembros de esta gran emisora que se convierte en un acompañamiento espiritual, pero más que eso, es el abrazo de Dios a través de la red. Bendiciones. Volvemos dentro de 8 días, si Dios lo permite, en este espacio que se llama Hombres sin Excusas. Bendiciones. Y no se les olvide, en minuticos viene Sabias Palabras. Estamos en esta oportunidad con un libro fascinante. ¿Usted ya sabe cuál es el libro que estamos leyendo? El pastor Diego García está leyendo Lo que el diablo no quiere que tú sepas, de Ray Comfort. Ese libro el pastor lo está leyendo. En un momentico venimos con un capítulo más. Un abrazo, feliz noche. Esto es Hombres sin Excusas.